Buenas tardes. Agradezco primero la invitación que me ha extendido el comité organizador del 10º Seminario de Estudiantes del 2021 del doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule en Talca, Chile. Los miembros del comité, al cual le agradezco personalmente la invitación, son Juan Gabriel Vergara Salazar, Ledis Cuesta Herrera, que además fue estudiante de varios cursos de la maestría en estadística y a la cual tuve el honor de dirigirle su trabajo de grado cuando hizo su maestría en estadística en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, y a Enid Amanda Gómez Hernández, que son los miembros del comité organizador del seminario, los cuales me han invitado a dar esta charla. Para mí es un verdadero honor darles la charla, que tiene por título Identificación y selección de parámetros en modelos SIR y sus variantes. Mi nombre es Rafael Borges, soy profesor titular adscrito a la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, donde actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Estadística. Bueno, en el resumen que está incluido en el flyer del evento, ¿verdad? Precisamente está detallado lo que vamos a tratar en la charla, ¿verdad? En la misma vamos a discutir primero aspectos que se presentan con frecuencia, ¿verdad?, en el modelo matemático y estadístico, ¿verdad?, como son la identificación y la selección de variables. Y luego de introducir estos aspectos vamos a discutir algunas implicaciones generales que tienen sobre los modelos. Se presentan distintas estrategias, ¿verdad?, que ayudan a resolver estas dos situaciones en el contexto general de modelamiento. Discutimos posteriormente las principales metodologías y los distintos algoritmos en el contexto de los modelos de propagación de epidemias. Estos modelos son conocidos como el modelo SIR, por las siglas de susceptibles, infectados y recuperados, ¿verdad?, y algunas variantes también, que iremos explicando también, como el modelo SEIR, el modelo SEIR, otros modelos también que vamos a mencionar. Y finalmente vamos a dar simplemente un par de ejemplos de cómo podemos introducir y manejar ciertos parámetros dentro de estos modelos, usando como base dos modelos ampliamente estudiados. El modelo malaria, que fue uno de los primeros modelos que propone, y el modelo de COVID-19, del cual también se está generando muchos modelos y muchos datos y mucha información. El esquema de la presentación surge a partir del resumen de la misma. Entonces, primero vamos entonces a hablar acerca de identificación y selección de variables en el contexto general, ¿no?, entrando también en detalles en las implicaciones de la identificación y selección de variables en los modelos, ¿no? Después presentaremos una serie de estrategias para resolver el problema de identificación y selección de variables en el contexto general de la estadística. Haremos unos comentarios al respecto, para posteriormente entrar en detalle con algunas metodologías y algoritmos de modelos de propagación de epidemias SIR y sus variantes que se han publicado recientemente en la literatura, para posteriormente entonces entrar a ver cómo trabajaríamos dos modelos conocidos como el modelo de malaria y el modelo de COVID-19. Finalmente daremos unas breves reflexiones finales y acompañadas de las referencias que acompañan al presente trabajo. Bueno, vamos a hablar de la identificación y selección de variables, y vamos a hablar de una vez con las implicaciones que tendría dentro de los modelos. Bueno, primero debemos decir que hay dos problemas distintos que suelen confundirse, suelen solaparse en esta área, que son el de la identificación y selección de variables
y el de la selección de modelos. Los dos tienen una finalidad y una motivación distinta. En el primer caso, yo tengo un modelo predefinido y lo que quiero es seleccionar cuáles variables van a ingresar o cuáles variables pueden identificarse en el modelo y se pueden incluir. Y en el segundo caso tengo una gama de modelos que yo puedo probar y al final, de acuerdo a unos criterios, puedo seleccionar el primer modelo. De este segundo problema este segundo problema no lo vamos a tratar en detalle en esta charla. Y vamos básicamente a enfocarnos en el problema de identificación y selección de variables. También podemos decir, ¿verdad?, que yo tengo varias estrategias de modelamiento, ¿no? Para el caso de propagación de enfermedad, inclusive tengo algunos modelos determinísticos, se utilizan con frecuencia, ¿verdad? Dentro de estos modelos están los modelos precisamente, los SIR y sus variantes como tal, pero no solo tengo estos modelos, sino tengo otro tipo de modelos también que me van a permitir también hacerlo, ¿verdad? Entre ellos están algunos modelos estadísticos. Para modelamiento de COVID-19 se ha venido utilizando algunos modelos basados en modelos de regresión, en modelos de series de tiempo, que son modelos estadísticos como tal, que a diferencia de los determinísticos tienen un componente determinístico, un componente fijo y un componente aleatorio que precisamente recogen todo lo que no es capaz de ser explicado por la parte estructural o la parte matemática. Últimamente también han surgido una serie de modelos, ¿verdad? Bueno, de hace unos 20 años para acá, que han permitido ampliar el espectro de los modelos estadísticos. Estos modelos son los modelos que están en el campo del aprendizaje estadístico de la escuela de la Universidad de Stanford, también, en los cuales hay varios colaboradores como Hastie, Tepshirani y Efron también, que son modelos también, hay unos modelos de colapsamiento, ¿verdad? De Shinkreyes en inglés, ¿verdad? Entre ellos el modelo Lasso y otros modelos también como de regresión Rich y otros más. Se pueden utilizar también en modelamiento. Y también han surgido también en los años recientes algunos modelos predictivos basados en Machine Learning, Deep Learning y otras técnicas también asociadas a lo que se llama ciencia de datos. También podemos decir, ¿verdad?, que cuando yo hago modelos como tal, yo debo tener en cuenta la complejidad del modelo y debo tratar de proponer un modelo lo más sencillo posible que sea capaz de explicar el fenómeno que yo estoy explicando. No tiene sentido incluir e ir incluyendo y complejizando un modelo como tal. Y la complejidad del modelo tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el número de parámetros que yo introduzco, ¿no? Mientras más parámetros introduzca, ¿verdad?, el modelo se vuelve más difícil de explicar y a la vez introduce algunos elementos también que son difíciles de controlar también. Y a su vez también crea también lo que se llama el efecto de multicolonialidad, ¿verdad?, que la inclusión de algunas variables ya está siendo explicada por otras. Y el otro aspecto que tiene que ver con la complejidad es con la forma del modelo, la forma funcional. Aunque esto no lo podemos controlar abiertamente, porque a veces es necesario utilizar una estructura para unos casos y unas estructuras para otros también. Entonces, dependiendo del problema, ¿verdad?, yo voy a tener un determinado tipo de modelos. Pero lo importante es que estos modelos, ¿verdad?, sean lo más parsimoniosos posible, es decir, lo más pequeños en cuanto al número de parámetros que estoy incluyendo. Entonces, esto precisamente es un principio que se debe garantizar independientemente del tipo de modelos que estoy trabajando. Entonces, ya aclarado este aspecto, ¿verdad?,
Entonces vamos a proceder a entrar en lo que son las estrategias para resolver la identificación y selección de variables, que es lo que vamos a tratar básicamente aquí en esta charla, en el contexto general de la estadística. Entonces aquí voy a recomendar, ¿verdad?, la lectura de un artículo de Haynes, Wallis y Tonkler, ¿verdad?, que es un artículo de revisión publicado en el Biometrical Journal en el año 2017, que se llama Selección de variables, una revisión y recomendaciones para estadísticos prácticos. Si bien esto no se refiere a modelos determinísticos, ¿verdad?, los modelos SIR, SER que vamos a ver, ¿verdad?, son aplicables a un gran contexto de modelos estadísticos como tal. Y aquí básicamente se hace una revisión por las distintas técnicas para seleccionar variables cuando se utiliza un modelo estadístico clásico, es decir, un modelo de regresión, un modelo de análisis de supervivencia, ¿verdad?, un modelo de series de tiempo con la inclusión de variables explicativas o cualquier otro tipo de modelo. Y entonces aquí se presentan, ¿verdad?, diversas estrategias de modelamientos que van desde las estrategias clásicas más usadas, por ejemplo, los métodos de inclusión de variables paso a paso o de eliminación de variables paso a paso, lo que se llaman el stepwise regression, ¿verdad?, o el procedimiento de stepwise y el de backward, hasta el uso de modelos, ¿verdad?, más avanzados, principalmente los que hacen uso de las herramientas del aprendizaje estadístico, como los modelos Lasso. Es un artículo que vale la pena ser leído, a pesar de que no está en el contexto de los modelos SIR y sus variantes que vamos al final a tratar acá. También se presenta, ¿verdad?, en este otro trabajo, ¿verdad?, unas estrategias, ¿verdad?, o sea, unas técnicas, ¿verdad?, una revisión de las técnicas nuevas que surgen a partir, ¿verdad?, de la aparición de lo que de Big Data, ¿verdad?, también. Y son modelos básicamente predictivos, ¿verdad?, pero que tienen también mucha utilidad y que pueden ser incluidos también en la parte de modelos epidemiológicos, como dice también ahí en esa parte también, y de hecho se han trabajado también. Entonces, ¿qué permiten estos modelos? Permiten la predicción de algunas cantidades o de algunas funciones, ¿verdad?, sin necesidad de usar las técnicas, los modelos estadísticos como tal. Son modelos básicamente predictivos por los cuales se están desarrollando la parte de inferencia también, a través también de aportes de la escuela de Stanford también. Y precisamente se están utilizando cada vez con más frecuencia. Son esos modelos, entre los que mencionamos, podemos destacar los de Machine Learning, Deep Learning y otra serie de cosas. Y entonces también recomiendo este trabajo de Ding, Tarosh y Yang, ¿verdad?, que se llama modelos, técnicas de selección de modelos, una visión panorámica es un artículo publicado en el 2018, ¿verdad?, en el IEEE Signal Processing Magazine. Bueno, este otro artículo, ¿verdad?, de Abdesalem, Derbilis, Watt y Worden, ¿verdad?, también, ¿verdad?, presenta, ¿verdad?, una estrategia de selección de modelos y parámetros basados en dinámica estructural. También desde el punto de vista general, también ampliamente recomendado también la forma de hacer. Entonces lo que introduce básicamente, ¿verdad?, es un método de computación bayesiana aproximada, ¿verdad?, para entonces estimar lo que es la verosimilitud del modelo también, y permite comparación también de modelos de forma muy eficiente. Ahora bien, estos aspectos no solo están presentados en artículos científicos, sino también están recopilados
en algunos libros. Vamos a dar dos referencias de libros relativamente recientes que tratan estos aspectos. El primero de ellos es el libro del 2019, la segunda edición, del libro de Steyerberg, que se llama Modelos de Predicción Clínica, que tiene como subtítulo una aproximación práctica para el desarrollo, validación y actualización. Y a pesar de que no trata estos modelos determinísticos, sino que trata los modelos estadísticos clásicos, algunos modelos también de aprendizaje estadístico y los modelos de ciencia de datos que han surgido recientemente, presenta una discusión bastante interesante acerca de la selección de modelos y la selección de variables. El segundo de los libros es un libro editado por Springer también, es del año 2009, ¿verdad? Y que tiene como editores a Schauer, Hyman, Bettencourt y Castillo Chávez, y se llama Estimación Matemática y Estadística, enfoques de la estimación matemática y estadística en epidemiología. Y este es un libro que sí está orientado a los modelos que vamos a desarrollar en la segunda parte de la charla, que son los modelos SIR, los modelos y sus variantes también. Y entonces es ampliamente recomendado también porque también presenta una discusión también acerca de selección de variables y selección también de identificación de parámetros también. Aunque obviamente las técnicas más nuevas están en los artículos científicos. Entonces vamos a entrar ahora con la parte ya específica de lo que son las metodologías y algoritmos basados para modelos de propagación de epidemias, es decir, para modelos SIR y sus variantes. Simplemente aquí menciono dos, SAIR y SAIR, ¿verdad? Aunque no son las únicas, también como tal. Entonces, este trabajo, ¿verdad? De Herzog, Blysock y Hens, ¿verdad? Se llama Modelos Matemáticos Usados para informar estudios y diseñar estudios, de sistema de vigilancia en enfermedades infecciosas. Y lo que hace es básicamente una revisión sistemática de trabajos publicados, ¿verdad? Y va a identificar, ¿verdad?, que van a existir diversos tipos de modelos que se pueden trabajar en este modelamiento. Entre ellos están los modelos compartimentales, ¿verdad? Los modelos basados en individuos, que también son modelos alternativos a los compartimentales, ¿verdad? Se modelan de manera un poquito distinta, pero en esencia tienen la misma forma de resolverse. Y modelos basados en cambios de estado, es decir, modelos markovianos también. Y él presenta precisamente una revisión de una serie de trabajos publicados al respecto. El artículo es ampliamente recomendado, está publicado en el BMC Infectious Disease, ¿verdad? Y es un artículo del 2017. ¿Qué metodología, qué modelos, ¿verdad? Cuando hablamos de modelos SIR, ¿verdad? Que son los modelos más simplificados en cuanto a los modelos determinísticos, estos modelos no son nuevos, tienen muchísimos años, ¿verdad? Fueron propuestos inicialmente por Bernoulli en el año 1760 y fueron sistematizados a través de tres trabajos que publicaron Kerman y McKendrick. Bernoulli trabajó con un modelo de propagación de la viruela, de mortalidad básicamente por viruela. Kerman y McKendrick ya introducen lo que actualmente se trabaja como modelos compartimentales, ¿verdad?, a través de modelos de malaria. Entonces, estos autores publican tres artículos fundamentales en el área, ¿verdad?, y que los cuales los vamos también a mencionar en las referencias también. Son modelos determinísticos, ¿verdad? Su solución está basada en la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales y obviamente es necesario, ¿verdad?, conocer las tasas de cambio de algunas cosas. El modelo más sencillo, ¿verdad?, el modelo SIR,
debe sus siglas a individuos susceptibles, de ahí viene la S, individuos infectados, ¿verdad? De ahí viene la I, y de individuos recuperados, y de ahí viene la R, ¿verdad? Pero entonces, variantes de eso, ¿verdad? De dónde salen el modelo SEIR, por ejemplo, que además de tener individuos susceptibles, también tengo, de esos susceptibles, tengo individuos que están expuestos a un factor de riesgo, o expuestos a una determinada virus, o expuestos a una determinada patógeno, agente patógeno. Dentro de esos expuestos, ¿verdad? Hay una proporción que se va a infectar también. Y eso depende también del mecanismo también de infección y de propagación de la enfermedad. Y algunos de esos individuos se van a recuperar. Si yo incluyo dentro de ese modelo C, además de eso, diferencio entre los que se recuperan y los muertos, es decir, los muertos asociando a D como disease, como muerte, entonces tengo el modelo C. Pero también puedo incluir otros componentes, como un modelo C. También puedo incluir un modelo que incluya cuarentena. Entonces vamos a ver eso también a través de unos ejemplos también. Entonces, ¿qué metodologías han surgido últimamente en el caso para metodología en los modelos de propagación de epidemias? Es decir, los modelos SIR y sus familias, ¿verdad? O sus variantes. Aquí vamos a presentar una serie de trabajos, ¿verdad? Que han propuesto metodologías relativamente recientes, ¿verdad? Para resolver el asunto relacionado con la selección de parámetros, ¿verdad? Aquí en este caso, básicamente. Entonces, el artículo, ¿verdad? De Cantó, Cole y Sánchez, ¿verdad? Publicado en el 2017 en la revista Advanced in Differential Equations, ¿verdad? Que tiene por título Estimación de parámetros en un modelo SIR estructurado, ¿verdad? Lo que presentan estos autores es un algoritmo iterativo para estudiar la identificabilidad del sistema, que a su vez me va a permitir, obviamente, resolver el problema de identificación de los parámetros del modelo como tal. El segundo de los trabajos al cual hago referencia es este artículo de Konchno, Mohamed y Salih, ¿verdad? Publicado en el Open Journal of Modeling and Simulation en el año 2017 también, que tiene por títulos identificando parámetros críticos en un modelo SIR para propagación de una enfermedad. Y lo que plantean estos autores, ¿verdad? Es una solución analítica aproximada utilizando un método de transformación de ELSAKI para la identificación de los parámetros críticos del modelo. Al igual que el anterior, también sumamente recomendado, y todos los que voy a poner como referencia también son lecturas también obligadas para el que quiera profundizar sobre el tema. El tercero de los artículos que recomiendo, ¿verdad? Es este trabajo, ¿verdad? de Dubé, Hogan y Ashcroft, creo que es del 2018, ¿verdad? En el cual tiene por título Selección de parámetros para modelamiento de redes epidémicas, ¿verdad? Y él hace uso, ¿verdad? O la metodología que utiliza, ¿verdad? Es el uso de la computación evolutiva para crear una representación generativa y poder así reducir la complejidad del modelo. Él también introduce elementos basados en redes también de contacto, cosas así, y el artículo es sumamente interesante. El siguiente trabajo, ¿verdad? Es un trabajo que ya tiene un poquito más de tiempo, ¿verdad? Es del 2009, ¿verdad? Es un artículo publicado por Jumping, Wiwas, Tan, Patapok y Wu y Tan, ¿verdad? Publicado en el International Journal of Pure and Applied Mathematics, ¿verdad? Y él lleva por título un modelo SEIQR, ¿verdad?
para influenza, ¿verdad? Pandemia de influenza, ¿verdad? Y su identificación de parámetros, ¿verdad? Y lo que utiliza como método, ¿verdad? Para la identificación de parámetros es un algoritmo de evolución diferencial, básicamente. Y fíjense que aquí aparece la sigla Q, ¿verdad? Dentro del modelo. Ese Q es por modelo de cuarentena. Entonces, precisamente para un modelo, para una pandemia, la pandemia de influenza, ¿verdad? Básicamente se utiliza el algoritmo de evolución diferencial para la identificación de parámetros. Otro trabajo, ¿verdad? Un asunto común, ¿verdad? Es no tener la información disponible, ¿verdad? Bien sea porque la información aparece desfasada o porque no existe como tal, ¿verdad? Y entonces, o los datos no han sido reportados, ¿verdad? Y entonces, entre ellos, para resolver este problema, ¿verdad? Eh, hay un planteamiento que hacen Magal y Webb, ¿verdad? En un artículo publicado en el 2018 en matemática, en el Journal of Mathematical Biology, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Utilizan, ¿verdad? Para el caso de datos no reportados, ¿verdad? Utilizan una razón de datos no reportados a datos reportados como tal. Y con eso van a estimar, ¿verdad? Posteriormente el modelo como tal. Después hacen un ajuste también en el modelo y unas correcciones también del modelo como tal. En este trabajo, ¿verdad? Del 2020, de Gotts y Heydrich, ¿verdad? Publicado en el Journal of Mathematics and Industry, llamado, esto se refiere ya específicamente a COVID, ¿verdad? A la pandemia de COVID-19, que ha permitido generar una serie de datos también. Y entonces él presenta, ¿verdad? El artículo se llama Dinámica de la enfermedad de COVID-19 en etapas tempranas en Alemania, ¿verdad? Modelos e identificación de parámetros. Y la metodología que propone es el uso de varias fuentes, ¿no? Porque hay un retardo en la generación de la información y a veces la información proviene de fuentes oficiales y fuentes no oficiales. Entonces plantea el uso de varias fuentes y luego posteriormente hace un matching, ¿verdad? Entre el modelo que obtiene, ¿verdad? Y los datos oficiales como tal. Otro trabajo, ¿verdad? Es de Yu Chen Jin, de Chen Chen, Yang y Liu, ¿verdad? Que también trabaja con datos desfasados, ¿verdad? Es un trabajo también del 2020 también, y se llama un modelo dinámico de tiempos de retardo, ¿verdad? Para el brote de COVID-19, es decir, y la identificación de parámetros. Y la metodología que utiliza, en este caso, es el uso de sistemas dinámicos para la estimación de datos mediante simulación numérica. Una propuesta bien interesante, ¿verdad? Que también merece ser leída. Y finalmente, ¿verdad? También tenemos este trabajo de Kristen y Liu, ¿verdad? Que no está publicado todavía en revista, sin embargo se puede acceder también a través de su preprint también, que debe estar sometido a alguna revista también recientemente, ¿verdad? Que se llama modelo SIR Autotuning, de autotuneo de parámetros, ¿verdad? Usando algoritmos genéticos. Y básicamente, como su título lo dice, ¿verdad? Utiliza algoritmos genéticos para estimar el número óptimo de parámetros. Entonces son artículos básicamente que tratan sobre la temática ya específicamente de cómo, de distintos métodos para identificar la identificación de parámetros en estos modelos, precisamente SIR, o sus variantes. Ahora bien, a pesar de que se ha propuesto una serie de metodologías, ¿verdad? De métodos y algoritmos, ¿verdad? Para tratar de resolver el problema de identificación de los parámetros de estos modelos, ¿verdad? El asunto es un asunto complejo. Y la complejidad se debe a que no todas las enfermedades de transmisión se transmiten de la misma manera.
Más, de hecho, las dos enfermedades, las dos patologías de que vamos a dar como ejemplo, ¿verdad? Tienen mecanismos de transmisión distintos. Por ejemplo, la malaria es una enfermedad transmitida por vectores. El parásito, ¿verdad? De la malaria, ¿verdad? Que tiene son varios parásitos de la familia Malariae, ¿verdad? Se transmite, ¿verdad? A través de varias especies de mosquitos también, lo cual lo hace complejo también. Entonces, todas estas cosas de las tasas, de efectividad, de cada uno de los mosquitos es distinto también. Y a su vez, ¿verdad? Depende de la especie, ¿verdad? Tengo distintos mecanismos también de las distintas fases, ¿verdad? De la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, ¿verdad? Que es la más frecuente en América del Sur, en nuestros países americanos, ¿verdad? El parásito, ¿verdad? Tiene una forma, ¿verdad? Que se aloja en el hígado, ¿verdad? Una forma de esporosidad en el hígado, que permanece latente, ¿verdad? Y que es capaz, ¿verdad? De despertar mucho tiempo después de que ocurre la infección como tal. Por lo tanto, hay una recurrencia inclusive que puede darse fuera del área endémica. Esto no sucede con Plasmodium falciparum, ¿verdad? Pero entonces hace que las cosas sean sumamente complejas de modelar también. Entonces, esa parte de recurrencia, ¿verdad? Es simplemente compleja de modelar, pero se está trabajando para proponer modelos, ¿verdad? Que expliquen precisamente, que incorporen este elemento, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a partir, ¿verdad? Aquí del ejemplo, ¿verdad? El modelo más sencillo lo propuso Kerman y McKendrick, ¿verdad? En sus trabajos, que deben leerse, todo el que se mete en esta área debe leer estos tres artículos de Kerman y McKendrick, ¿verdad? Entonces, pero parto de un modelo SIR, ¿verdad? De un modelo donde tengo individuos susceptibles, tengo individuos infectados, individuos recuperados. Puedo, también los mismos Kerman y McKendrick proponen una variante, ¿verdad? Que es incluir, además de los susceptibles, ¿verdad? Incluir los expuestos, ¿verdad? Porque no todos se exponen, ¿verdad? A al vector, aquí en este caso, ¿verdad? A la picadura, ¿verdad? De los mosquitos, porque no están todos en áreas donde hay el vector como tal. Entonces yo puedo adicionalmente ir incluyendo dentro de estos modelos, ¿verdad? Efectos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo medir el efecto del mosquitero como una medida de control, ¿verdad? Entonces en este caso, simplemente el modelo se vuelve un poquito más complejo, también que ver cuál es la tasa de protección que tendrían cada uno de ellos. Puedo también, ¿verdad? Incluir el efecto de la recurrencia, ¿verdad? Y la recurrencia puede ser de varios tipos también, lo cual lo pone más completo. Puede haber, en la malaria no hay inmunidad y a una persona le puede dar malaria muchas veces y le puede dar malaria muchas veces inclusive de una misma especie también. Por Plasmodium falciparum puede dar muchas veces, por Plasmodium vivax también. Pero por vivax, por ejemplo, a su vez se vuelve el asunto un poco más complejo porque además de la reinfección, otra infección nueva, ¿verdad? Puede también ser la misma infección que se dispara el mecanismo, se dispara el reloj a nivel del hígado, también de las formas que quedan alojadas en el hígado también infecciosas. También puedo probar este efecto de un nuevo tratamiento y aparecen entonces modelos, variantes que se pueden modelar. Ahora, yo necesito tener información de cada una de estas cosas, de cada uno de estos, de cuál es la tasa, ¿verdad? De efectividad de un tratamiento o de un mosquitero o cuál es la tasa de recurrencia también ahí en ese caso. Y a veces esa información no está disponible. Lo mismo sucede, ¿verdad? Con los otros tipos de modelos, ¿verdad? Por ejemplo, que no son transmitidos por vectores, ¿verdad? Sino que tienen una transmisión de vía aérea, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo de COVID-19 o de cualquier pandemia o de influenza, todos estos también. Entonces son modelos, ¿verdad? Yo puedo partir de un modelo, por ejemplo, SIR o SEIR, ¿verdad? Y puedo introducir también en este caso el efecto de la cuarentena, ¿verdad? Entonces se me transforma en un modelo SEIQR, ¿verdad? Que también hay un trabajo que también trabaja con él.
Puedo introducir también el efecto de una vacuna, ¿verdad? También. Y puedo introducir simultáneamente el efecto de la cuarentena y vacuna. Y puedo poner el modelo para estudiar efectos simultáneos de varias cosas también. Nuevamente, ¿verdad? Lo que hace falta es la información como tal. Entonces, para la identificación, por eso pongo esta lámina, pero ¿verdad? Para la identificación de los parámetros incluir, debo tener información de las tasas de cambio. Y debo también tener información de la población, el tamaño de las poblaciones que incluirían en cada una de los compartimientos o las cajitas también. Y entonces eso obliga, ¿verdad?, a la necesidad de requerir en algunos casos estudios específicos para determinar esas casas, ¿verdad? Como tal que a veces no está disponible, ¿verdad? Y que me permitan, ¿verdad?, estimar las casas de cambio o en el peor de los casos usar supuestos, pero con supuestos, los supuestos deben tener un sustento teórico por detrás precisamente de la dinámica de la enfermedad como tal que se está modelando. Como reflexiones finales, ¿verdad? La identificación de parámetros en los modelos SIR, ¿verdad?, y sus variantes es un problema complejo, ¿verdad? Y a pesar de que se han propuesto algunos algoritmos y algunos métodos, ¿verdad?, aún no ha sido completamente resuelto, ¿verdad? Y depende también de la enfermedad la transmisión de la enfermedad que se esté modelando, ¿verdad? Y depende de muchos aspectos adicionales. Hay mucha posibilidad de investigación, tanto para que tiene que ver con la estimación, simulación, predicción a través de técnicas nuevas también y otros métodos, ¿verdad? Lo cual implica que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Y eso lo hace rico, ¿verdad? Y lo hace, ¿verdad? Y es precisamente lo que justifica que algunos de ustedes estén trabajando con estos temas. Una ventaja dentro de todo de esta terrible pandemia de COVID-19, ¿verdad?, es que ha generado muchos datos y ha generado muchos estudios que permiten también la determinación de las tasas de cambio para incluir diversos aspectos en el modelo. Y se puede convertir precisamente en una ventaja para la introducción o la investigación relacionado con nuevos métodos también para la identificación de parámetros y para muchos aspectos relacionados también con transmisión de enfermedades. Las referencias son las siguientes. Bueno, primero el artículo de Abdesalem, Derville, Wack y Borden, ¿verdad?, de selección de parámetros y estimación en una dinámica estructural usando aproximación bayesiana o cálculo de aproximación, publicado en Mechanical System and Signal Processing, ¿verdad? El artículo de Bernoulli de 1760, en el cual introduce, ¿verdad?, ya los modelos SIR, ¿verdad?, a través de la mortalidad de viruela, ¿verdad?, también. El artículo de Cantó, Coles y Sánchez del 2017, referente a estimación de parámetros en un modelo SIR estructurado, ¿verdad? El artículo de Cheng, Liu y Liu, ¿verdad?, que trata sobre modelos dinámicos con la presencia, ¿verdad?, de diferimiento, es decir, de tiempo dilatado, ¿verdad?, también el problema de identificación de parámetros. El libro, ¿verdad?, editado por Schowel, Hyman, Bettencourt y Castillo Chávez, ¿verdad?, que recoge, ¿verdad?, distintos enfoques, ¿verdad?, de estimación matemático y estadístico en la epidemiología, muy recomendable, ¿verdad?, un libro del 2009 editado por Springer, ¿verdad? El artículo de Ding, Taroch, Yang y Yang, ¿verdad?, de selección, donde hacen una revisión de los modelos de técnicas de selección, las técnicas nuevas, las técnicas que forman parte de lo que es Data Science, ¿verdad? El artículo de Dubé, Ogden, Ashlock, de selección de parámetros para redes, ¿verdad?, de modelamiento de redes de epidemia, ¿verdad?, publicado en la IEEE, ¿verdad?, IEEE, la conferencia de inteligencia, ¿verdad?, computacional y bioinformática y biología, ¿verdad?, del 2018. El artículo
de Gotts y Heydrich, ¿verdad? Del 2020, ¿verdad? Donde precisamente tratan el problema de identificación de parámetros, ¿verdad? En fases tempranas de COVID, ¿verdad? Ante ausencia de información, o donde falta cierta información. El artículo de Haynes, Wallich y Dunkler del 2017, donde hacen una revisión de la selección de variables, pero desde el punto de vista de los modelos de estadística clásica, llegando inclusive al modelo Lasso, como ya habíamos recomendado, ¿no? Que es un modelo de aprendizaje estadístico, que vendría a ser como el puente que hay entre la estadística y data science también. Y el artículo de Herzog, Blythe y Haynes, ¿verdad? Del 2017, ¿verdad? Que trata sobre modelos matemáticos usados para diseñar sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas, ¿verdad? También hace una revisión sistemática de los distintos trabajos presentados en el área, perfectamente es lo que hace. El artículo de Jompen, ¿verdad? Wiwa, Tana, Pata, Pi, Wu y Tan, ¿verdad? Del 2009, donde hacen precisamente, tratan sobre modelos, ¿verdad? De influenza, ¿verdad? Incluyendo la identificación de parámetros, donde se incluye la cuarentena, en este caso de la influenza, puede aplicarse también a COVID, ¿verdad? Perfectamente, a cualquier enfermedad también donde hay una transmisión también, y es necesario también tomar estas medidas también. El artículo, y los tres artículos de Kermack y McKendrick, ¿verdad? El de 1927, ¿verdad? Que se llama Una contribución a la teoría matemática de las epidemias, que fue, se siguió trabajando y se siguieron proponiendo nuevos modelos en el artículo que publicaron en el 32, que es la segunda parte, y en el artículo que publicaron en el 33. El artículo de Koshno, Mohammad y Salih, ¿verdad? De identificación crítica de parámetros SIRS, ¿verdad? Para la preparación de enfermedades. El trabajo que está siendo sometido, todavía no publicado, de Kristen y Liu, ¿verdad? De modelos de autotuneo de parámetros, ¿verdad? Usando algoritmos genéticos, 2021. El artículo de Magal y Webb, ¿verdad? Del 2018, ¿verdad? De identificación de parámetros, pero en caso, ¿verdad? De modelo SIR, ¿verdad? Para casos no reportados, el uso de casos no reportados. Y el libro, ¿verdad? De Steyerberg, ¿verdad? Donde, a pesar de que sea un libro orientado, ¿verdad? Hacia modelos estadísticos clásicos y modelos alternativos, no incluye modelos determinísticos, ¿verdad? Sin embargo, presenta una discusión bien interesante, como habíamos comentado. Pueden contactarme, ¿verdad? A través de las redes sociales, ¿verdad? Yo estoy en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, ahí están mis coordenadas. Lo pueden hacer también a través de Telegram y WhatsApp, ahí está mi teléfono, o a través de correos electrónicos. Y estoy dispuesto a hacer trabajo colaborativo, bien sea con ustedes, estudiantes del doctorado, ¿verdad? O con cualquier otro interesado que está viendo la charla en particular. Nuevamente, bueno, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias al comité organizador de este seminario de estudiantes del doctorado en modelamiento matemático de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de hablar sobre este tema. Bueno, entonces, luego del agradecimiento, entonces, bueno, pasamos entonces a la fase de preguntas y respuestas y comentarios, entonces, que gustosamente les contestaré. Muchas gracias.